Bienvenidos y muchísimas gracias, don Edgar. Claro que sí. Por favor, un momento. Hola, buenos días a todos. Como decía doña Rocío, pues mi nombre es Edgar Núñez. Yo soy director de operaciones de la empresa Snap Compliance. Soy ingeniero industrial, contador público y tengo una maestría en ingeniería financiera. Básicamente, ya hablando un poquito de lo que es Snap Compliance, pues nosotros somos una organización que apoya a las empresas en su gestión de riesgos y su gestión de cumplimiento. Y eso lo hacemos a través de la aplicación de tecnología. Todo lo que vamos a hablar acá de la implementación de la gobernanza corporativa para pymes está basado en nuestra experiencia. Snap Compliance es una empresa pequeña, somos menos de 30 personas en este momento, y estamos catalogados como una startup. De ahí empieza, digamos, parte de toda la necesidad de tener gobernanza corporativa. Por otro lado, recientemente nos certificaron nuestro programa anticorrupción a través de Promed. Por lo tanto, tenemos una responsabilidad también allí con el tema de gobernanza corporativa. De hecho, la ley 9699 de responsabilidad penal de las personas jurídicas empieza a tipificar el tema de gobernanza corporativa y también esta es una de las razones por las cuales nosotros debimos hacer la implementación como tal. Para ponerlos en contexto, quiero leer textualmente lo que define el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica como gobierno corporativo o gobernanza corporativa. Leo textualmente: es el sistema por el medio del cual las empresas son dirigidas y controladas, involucrando las relaciones entre accionistas, propietarios, inversionistas, junta directiva, ejecutivos, auditoría independiente y fiscales, con el propósito de contribuir con el mejor desempeño de las organizaciones y consecuentemente con una sociedad más justa, responsable y transparente. En otras palabras, es una forma en que las empresas se organizan y se gestionan, y también cómo se gestionan las relaciones entre sus partes, porque al fin y al cabo, cuando estamos hablando de organizaciones o de empresas, estamos hablando de personas al fin y al cabo, ¿verdad? ¿Y qué se busca con todo eso? Bueno, la eficiencia o un buen desempeño, transparencia y generación de confianza. Y todo eso se hace con el fin de mitigar el riesgo de que una empresa se pueda salir del mercado por falta de una buena organización. ¿Por qué en la parte de pymes? Esa es una fotografía días antes de empezar la pandemia. Como podemos ver en la gráfica del lado izquierdo, el 98.20% de las organizaciones establecidas en Costa Rica legalmente están catalogadas como MIPYMES. Un 70.20% de ese 100% de organizaciones son microempresas, un 23.90% pequeñas empresas, un 4.10% medianas empresas y tan solo un 1.80% son grandes empresas. ¿Cómo apoyan la economía? Bueno, en el caso de las MIPYMES, el 37.50% de los ingresos del año 2020 venían específicamente de las empresas tipo MIPYMES. Es la participación que tiene en el PIB. Y en cuanto a la empleabilidad, el 34.50% de las personas económicamente activas estaban vinculadas o laboraban para empresas pymes. Por supuesto que eso nos da una idea muy clara de la importancia que tiene las pymes, ¿verdad?, en cualquier economía. Y esto no solamente pasa en Costa Rica, prácticamente investigando o hablando de ese tema en toda Latinoamérica y, por qué no, en el mundo, es algo muy similar. Más de un 90% de las empresas son tipo MIPYMES. Bueno, pero ¿qué temas, qué retos tienen las empresas pymes? No solamente en Costa Rica, sino a nivel mundial. Y hablando de nuestra experiencia, parte de lo que sucede, ¿verdad?, con las empresas de este tipo es que no tienen tanta facilidad para la parte del financiamiento. No sé si a ustedes les ha pasado como empresarios cuando arrancan una organización que quiere levantar capital o necesitan, digamos, un financiamiento bancario o de una institución financiera y hay muchas trabas, ¿verdad?, para poder hacerlo. Y eso es porque evidentemente es un capital de riesgo y hay temas de desconfianza, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso por un lado empieza a limitar el tema de las pymes, es un gran reto.
También empieza a ser un tema el tamaño de la organización, porque para inversionistas, pues prefieren ciertas empresas más constituidas o más grandes, donde puedan, más bien, donde puedan dar más cantidad de dinero o aportar más cantidad de dinero por sus acciones. No voy a hablar de todas, les puedo decir, ¿verdad?, que son varias, no son solamente estas, pero bueno, ¿qué se hace, digamos, con el tema de la gobernanza corporativa? Porque no quiero quedarme pegado mucho en el tema introductorio o en la teoría. Cuando se adquiere una gobernanza corporativa o se implementa la gobernanza corporativa, empieza a aumentar la transparencia, ¿verdad?, de las organizaciones hacia adentro y hacia afuera. Eso ayuda a ganar más confianza en todas las entidades que otorgan créditos o que otorgan financiamiento, inclusive, digamos, hasta personas físicas que quieran hacer inversiones. Trabajan normalmente, ¿verdad?, el tema de objetivos y expectativas de las partes interesadas, empiezan a trabajar en temas estratégicos o de esa planificación, se pueden empezar a alinear las cosas, ¿verdad? Crea sinergias, beneficia a la economía, genera valor, entre otras. O sea, tiene muchos beneficios lo que es la gobernanza corporativa. Ya, digamos, con esto en contexto, quiero empezar a hablarle de los tips. Son 5 tips y la idea es que se lleven estos de una forma ordenada o cronológica que permita al final, cuando vayamos a ver el tip 5, conocer bien, digamos, cuál es la situación de la empresa. Lo primero que se debe determinar es el tamaño de la organización. Sé que el MAKE y otras instituciones a nivel mundial determinan el tema de pymes, ¿verdad?, o el tamaño de la organización basado en la cantidad de funcionarios, en el volumen de producción, facturación, capital de trabajo, entre otras. Pero cuando se habla de gobernanza corporativa, uno de los elementos principales definitivamente es la cantidad de funcionarios, porque al fin y al cabo son personas las que van a estar desarrollando lo que es gobernanza corporativa o el sistema de gobernanza corporativa. Por lo tanto, si la empresa es demasiado pequeña, no hace mucho sentido, y eso lo vamos a ver posteriormente, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo se define el tema? Nosotros estamos utilizando unas plantillas. Tenemos un sistema, de hecho, para esto, pero se los quiero mostrar a través de plantillas, en donde se hace un diagnóstico o una autoevaluación que es llevado a cabo por la alta gerencia, por socios, por miembros de la junta directiva, que son los que conocen más, ¿verdad?, de la organización. Entonces, esto es un ejemplo muy sencillo, en donde simplemente se marca, ¿verdad?, en qué rango se está. Si es entre 1 y 5 colaboradores, entre 6 y 29, entre 30 y 99 o más de 100. Eso determinará, usando el elemento cantidad de colaboradores, el tamaño de la organización. Vamos a dar el ejemplo de que es entre 6 y 29 colaboradores. Aunque no está definido en ningún lugar específicamente, normalmente se destila, y la misma Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad?, emite también ciertos informes donde se da la idea de que las microempresas están formadas por colaboradores que van entre 1 y 5 en cuanto a cantidad. Entre 6 y 29 colaboradores se conoce como una pequeña empresa. Entre 30 y 99 como una mediana empresa, y arriba de 100 colaboradores, una gran empresa. Eso es acá en Costa Rica, porque en lugares como México o Chile, esto llega a ser hasta de 250 personas o más, las grandes empresas. Pero para nuestro país, eso es lo que se utiliza. Vale la pena también decir, ¿verdad?, que entre más cercano esté a los 29 colaboradores, más cercano está de ser una mediana empresa. O sea, empieza a darse una transición. Y lo mismo pasa o sucede con las empresas de tamaño mediano, que entre más cerca esté de las 100 personas o de las 99 personas, pues más se va pareciendo a una empresa grande. Entonces, el primer tip básicamente es entender, ¿verdad?, el tamaño de mi organización, porque esto va a determinar ciertos elementos futuros. El segundo tip es entender cuál es la etapa de evolución del negocio. La Corporación Financiera Internacional del Grupo Banco Mundial tiene una guía para pymes en gobernanza corporativa
y ellos están estableciendo 4 diferentes etapas. La primera etapa, que es de un inicio de negocio, la segunda, que es crecimiento activo, la tercera, que es desarrollo organizacional, y la cuarta, que es expansión del negocio. Entonces nosotros también debemos de conocer cuál es nuestra situación internamente. Y para esto voy a irme nuevamente al diagnóstico. Se establecen algunos elementos que de la misma manera los conocedores de la organización, ¿verdad?, van a entender, van a hablar acerca de estos enunciados y van a marcar cuál es el que más se parece realmente a lo que se esté dando en la organización. Por ejemplo, hay un tema de enfoque en qué mayoritariamente se está enfocando la organización. ¿Es en desarrollar productos, en hacer pruebas de mercado? ¿O no, se están enfocando en un crecimiento en las ventas? ¿Se están aumentando la variedad de productos? ¿Verdad? ¿Se están creando más cantidad de clientes o esa base de clientes está aumentando? ¿O se parece más a que ya eso sucedió y están optimizando la estructura? ¿O tienen un crecimiento ¿verdad?, más acelerado y ya se están apoyando, digamos, en todos los elementos que le causó el hecho de tener digamos, un crecimiento en la organización? O sea, ya están pensando un poco más allá, es cómo utilizar los recursos que ya se tienen. Entonces, aquí es cuestión de marcar el enunciado que más haga sentido para la organización. Otro tema es el de cultura y compromiso de buena gobernanza corporativa. Igual son 4 enunciados y la idea es escoger justamente a través de ese conocimiento cuál de esas situaciones es la que está pasando en mi organización. No voy a leer cada una de ellas, ¿verdad? Pero bueno, así es como se va haciendo. Existe un elemento que es la toma de decisiones y supervisión estratégica. Es lo mismo, el enunciado que más haga sentido, que más represente la realidad de la organización, es la que se escogería. Otro elemento que está definido para determinar esa etapa de evolución es la madurez en este momento, ¿verdad?, de gobernanza corporativa y controles internos. ¿Okay? Otro elemento es la divulgación y transparencia de la información. O sea, ¿cuál es la que más se parece? Todos conocen de todo, hay silos, hay un mejor intercambio de información, o solamente a nivel interno, o también a nivel externo está mejorando todo esto. Y eso nos va a ayudar a entender justamente en qué etapa de evolución estamos. La última tiene que ver con la posición ante la propiedad, o sea, ante los accionistas. Voy a marcar algunos de estos. ¿Qué se obtiene? Básicamente, luego de tener eso, vamos a conocer justamente por tamaño o por cantidad de colaboradores el tamaño de la organización. Y por otro lado, vamos a entender en qué etapa está, basada en el puntaje o la ponderación que se hace de lo que se obtuvo. Puede estar en una etapa de inicio de negocio, crecimiento activo, desarrollo organizacional o expansión del negocio. En este caso, está entre 50 y 75 puntos obtenidos. Lo que dice es que estamos en una etapa de evolución. Y aquí podemos ver exactamente en dónde tenemos más fortaleza, en dónde estamos mejor. Sin embargo, sobre esto no hay ningún plan de control, ni mucho menos. Es simple y sencillamente para diagnosticar o entender cómo estamos con esto. Esto se lo estoy mostrando en una plantilla de Excel. Sin embargo, en nuestro caso tenemos un sistema que lo hace, pero es para mayor facilidad de la explicación. Entonces, el segundo tip, ¿verdad?, va a ser conocer cuál es la etapa de evolución en que está mi negocio u organización. El tercer tip, conozca qué son los elementos de la gobernanza corporativa. Existen varios y dependiendo del giro de negocio, pues así habrán más cantidad. Los que son básicos e infaltables son la asamblea de socios, la junta directiva y la alta gerencia o comité de alta gerencia, porque puede ser una de las dos. Esos siempre son los que van a existir, esos son los básicos, ¿sí? Existen otros que son comités de apoyo como auditoría externa, que estará reportando directamente a una asamblea de socios, o comités de riesgo y control interno, de ética y conflicto de intereses, transparencia de información, pueden haber de tecnología. Dependiendo del giro de negocio, pues habrá más cantidad de comités y todos esos terminan reportando a la junta directiva.
Entonces, es muy importante también entender, ¿verdad?, qué son órganos o elementos de gobernanza corporativa y sobre todo empezar a entender qué funciones tiene cada uno de ellos. Solamente como mención, la asamblea de socios tiene varias responsabilidades, dentro de ellas escoger la auditoría externa, tiene que ser un ente completamente independiente que le pueda dar ¿verdad? Un informe de la razonabilidad de los datos financieros y operativos de la organización. Ellos son los responsables de escoger los miembros de la junta directiva, o sea, que sean idóneos, que no sea solamente por nombrarlos, porque es una necesidad legal, sino que haya una escogencia realmente pensada, que se adapte a la organización, entre otros. Entonces, el tercer tip básicamente es conocer qué son órganos o elementos de gobernanza corporativa y qué función tiene cada uno de ellos. El cuarto tip tiene que ver con la madurez de la organización de cara a una gobernanza corporativa. Acá en Costa Rica, desde el 2009 se fundó el Instituto de Gobierno Corporativo. Ellos toman mucho de la OCDE, ¿verdad? Todo lo que respecta a gobernanza corporativa. Ellos tienen establecidos una cantidad de principios y de hecho hay un tercer código voluntario de gobierno corporativo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con esto? Bueno, transformamos justamente ese código, ¿verdad? O esa tercera edición de código voluntario, lo que dice la OCDE respecto a gobernanza corporativa, y lo convertimos en un cuestionario para entender cuál es la madurez. Voy a pasarme nuevamente acá. Y como les decía, todos esos principios y lo que dicen se vuelve una interrogante, se vuelve una pregunta que igual la asamblea de socios, junta directiva, alta gerencia o las personas que más conozcan de la organización requieren responder. Hay 3 niveles de cumplimiento, que es bajo, medio y alto, y solamente se marca, ¿verdad?, el que más haga sentido o el que responda mejor a la pregunta. Hay principios que tienen que ver con el órgano de asamblea de accionistas, otros con junta directiva y otros con la alta gerencia. Entonces, por ejemplo, acá, en igualdad de trato, ¿verdad?, la pregunta es, ¿ampara y facilita el ejercicio de los derechos de los accionistas y garantiza el trato equitativo entre ellos, especialmente de accionistas minoritarios? Bueno, ¿cómo pasa eso en la organización? ¿Cómo se da? Está dando, aunque no se haya establecido, no existe una política, pero medianamente se cumple o no se cumple del todo. Voy a hacer esto tal vez un poco más grande para que les facilite. Hay un segundo principio que tiene que ver con la participación en asambleas. Pues aquí vienen varias acciones que se deben de contestar. O sea, hay un orden, ¿verdad?, del día. Cuando se hacen estas reuniones, se indica claramente todos los asuntos que se van a tratar, ¿verdad? Y también se da la oportunidad de que estos asuntos se puedan discutir por separado. Bueno, ¿cómo está la organización con esto? Puede ser que ni siquiera exista, ¿verdad?, estas reuniones de asamblea de socios. ¿Ok? Se utilizan canales de comunicación previamente establecidos, o sea, ¿realmente ya existe todo esto o no existen, digamos, políticas al respecto? Cada vez que se van a reunir es un mensaje de WhatsApp o un correo o una llamada diciendo, mira, para tal día vamos a tener una reunión. O sea, ¿cómo funciona esto? Y allí, ¿verdad?, te irá escogiendo digamos, el nivel o la categoría que mejor represente la realidad de la organización. Acá voy a marcar todos para que el reporte pueda salir de la mejor manera posible. Estamos hablando de que son 11 principios, ¿sí? Y cada uno de esos tiene varios ítems, ¿sí? Un tercer principio tiene que ver con el acceso a la información digamos, de los accionistas. ¿Qué tan abiertos somos con esto? Igual voy a escoger algunos acá. El tema de propiedad es otro de los principios. Transparencia de la información. Conformación adecuada de la junta directiva. Ya aquí estamos hablando del órgano de junta directiva.
Como les digo, voy a escoger varios aquí al azar, simplemente para que ustedes puedan ver el reporte. La actuación con integridad de la Junta Directiva. Deberes y derechos de esa Junta Directiva. El principio de estructura, operatividad y funciones. Vemos que son bastante extensos. Lo bueno de eso es que ya están establecidos. La idea es que no se convierta el tema de la implementación de una gobernanza corporativa en algo sumamente complicado y que no se vea solamente desde la perspectiva legal, que es como normalmente se visualiza, sino que eso sea una forma práctica de empezar a entender lo que es gobernanza corporativa y cómo se puede establecer. Todo eso que marqué allí va a dar justamente, ¿verdad?, un resultado o una ponderación. Vamos a tener para cada uno de los principios y para cada uno de los órganos una nota. ¿Okay? Ejemplo, en la asamblea de socios, para cada uno de esos principios, estas son las notas para junta directiva, para el comité de alta gerencia. Aquí vamos a ver ya, digamos, de forma general, cuál es la nota o cuál es la madurez que puedo tener. Sobre esto, trabajar en planes de control o planes de acción para empezar, ¿verdad?, a cumplir con lo que es gobierno corporativo. De ahí entrará en función todo el tema, ¿verdad?, de consultoría o de asesoría que puedan dar expertos a nivel legal, porque mucho de esto se basa en políticas, se basan en procedimientos, se basan en herramientas que normalmente las personas que están encargadas de temas de cumplimiento, sobre todo, bueno, en muchos casos, son personas del área legal, ellos tienen pues muchísimo más formas, ¿verdad?, de hacer cumplir lo que estamos diciendo acá. Eso te da una evaluación, es una especie de mapa de calor, si se quiere ver así, representado de diferentes maneras, en donde podemos entender cómo estamos respecto a esa gobernanza corporativa. Lo interesante es que no se necesita, ¿verdad?, tener un gobierno corporativo para hablar de una madurez de gobernanza. En muchos casos se dan muchas cuestiones o principios de gobierno corporativo sin estar claros de qué está pasando. Lo importante es entender o conocerse a sí mismo para poder llevar a cabo los otros procesos. Bueno, vuelvo a la presentación. Una vez que conocemos esto, ¿verdad?, lo que vamos a establecer es una hoja de ruta. Y aquí es creo que lo más importante de todo. Esta hoja de ruta básicamente está hecha basado en todo lo que conocimos anteriormente. No puedo decir que es mi recomendación, pero puedo decir, ¿verdad?, que se estila a que una microempresa no aplique para el gobierno corporativo, por razones obvias. Tiene hasta 5 personas, puede ser una pequeña tienda, un pequeño restaurante, etc. Entonces, hablar de temas de gobernanza corporativa no les hace sentido. La relación costo-beneficio no les da para poder aplicar lo que es gobernanza corporativa. Pero eso no quiere decir que no puedan empezar a hablar de ese tema, de prepararse para cuando sean una pequeña empresa o de inclusive empezar a tomar las mejores prácticas de gobernanza, porque al fin y al cabo lo que están buscando, ¿verdad?, es transparencia, es confianza, es mitigar los riesgos de salirse del mercado, etc. Cuando ya empezamos a hablar de pequeñas empresas, ¿verdad?, vimos que había diferentes etapas. Por ejemplo, una empresa que esté en inicio de negocio, que sea una pequeña empresa, debe tener al menos, cuando se arranca con todo este proceso, los órganos de asamblea de socios y junta directiva, que de todas formas ya por un tema legal tienen que estar ahí. Aquí la cuestión es darle forma, ¿verdad?, que no estén hechos ahí simple y sencillamente para cumplir con la ley, sino más bien aprovecharlos, entender las responsabilidades y las limitaciones que estos órganos tienen, ¿verdad? En cuanto al enfoque, normalmente a inicios de un negocio, en una empresa pequeña, en lo que más se tienen que concentrar es en la gestión de riesgos. ¿Por qué razón? Bueno, porque están muy vulnerables en ese momento.
Se tienen que establecer objetivos para ese momento. Por ejemplo, aquí traigo algunos para ilustrar, ¿verdad? Que cuando se está empezando, pues se tiene que desarrollar un bien o servicio. Puede ser que se esté comenzando con una empresa, ¿verdad? Y apenas esté en ese proceso de entender qué es lo que está ocupando el mercado, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Vamos a introducir al mercado esos bienes o servicios. Tenemos que conseguir los primeros clientes. Vamos a estabilizar el funcionamiento operativo y financiero, porque no podemos estar quemando dinero. Entonces, eso termina convirtiéndose en objetivos estratégicos. Y hay riesgos identificados para cada uno de ellos. Pueden ser uno o pueden ser varios. Para efectos de la presentación, yo utilizo estos ejemplos, pero no se limitan únicamente a eso. Por ejemplo, cuando se desarrolla un bien o un servicio que se va a comercializar, en muchas ocasiones se tiene una carencia en planificación y en conocimiento de la necesidad de mercado. Tal vez no se cuenta con el dinero para hacer estudios de mercado, tal vez es la intuición de un dueño, de una persona que dice, sí, vamos a hacerlo de esta manera, creo que la vamos a pegar, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Lo importante es entender cómo la parte de la gobernanza corporativa, al menos a través de esos dos órganos, pueden empezar a trabajar, ¿verdad?, en mitigar estos riesgos y en hacer que la empresa se desempeñe de una mejor manera. En este caso yo coloco, por ejemplo, a nivel de responsabilidades a esos mismos dos órganos, a la asamblea de socios y junta directiva. Aquí estamos hablando de una empresa pequeña que tiene entre 6 y 29 personas, o sea, una empresa de 10, 15, 20 personas, que empieza a trabajar y se va a encontrar con muchas de estas cosas. Bueno, pueden empezar, digamos, el camino hacia la gobernanza corporativa, entendiendo que al menos estos órganos deben estar presentes, ¿verdad? Y entendiendo cómo pueden aprovechar la gobernanza corporativa a través de una delimitación de responsabilidades y funciones. Ok, cuando la empresa empieza a crecer un poco más, ya va en una transición de pequeña a mediana, normalmente se empieza a dar un crecimiento activo. Okay, ya estoy ahí pequeñito, pero ya tengo más productos, ya empiezo a tener más clientes, necesito un poquito más de personas, empiezo a tener, ¿verdad?, mejores ingresos. Ok, ya empieza a darse esa transición entre pequeña y mediana y pasa a ser justamente, ¿verdad?, la etapa de evolución del negocio, de crecimiento activo, la que aplica ahí. Los mismos órganos son los recomendados, una asamblea de socios y una junta directiva, y sigue dándose el tema de gestión de riesgos. Los objetivos cambian. Y ahora no va a ser colocar el producto en el mercado, ahora vamos a crecer más en ingresos, vamos a diversificar clientes. Tenemos clientes del sector, no sé, financiero. Bueno, ahora queremos ir a otros sectores. Estamos tratando de ir a instituciones del Estado. Bueno, ahora queremos abarcar pymes para diversificar riesgo, etcétera, ¿verdad? Se quiere, digamos, incrementar la participación en el mercado. Otro de los objetivos puede ser mejorar la estabilidad de la empresa a nivel operativo y financiero. Y ahí se van a dar otros riesgos. Cuando ya la empresa está en ese tamaño, si ustedes ven en la parte derecha, los responsables casi que vienen siendo la junta directiva. Ya la asamblea de socios empieza a salirse un poco de todo esto, ¿verdad? Porque es responsabilidad de la junta directiva que los objetivos que se hayan establecido se puedan llevar a cabo de la mejor manera. Cuando la empresa sigue, ¿verdad?, entre esa transición de pequeña a mediana, pero ya está en una etapa diferente. O sea, ya crecí, ahora necesito gente, ¿verdad? Más gente a nivel comercial, gente a nivel contable, lo que ustedes gusten, dependiendo de cuál es la industria, ¿verdad? Empieza a darse ese desarrollo organizacional. O sea, la organización empieza a crecer en recursos. Allí es necesario que no solamente esté la asamblea de socios y junta directiva como órgano de gobierno, sino también una alta gerencia. Puede ser comité o la persona de alta gerencia, normalmente el gerente general. Y el enfoque empieza a cambiar. La gestión de riesgo siempre se tiene que dar, pero ya aquí se empieza a pensar un poco en el plan de sucesión y cómo se va a desarrollar, ¿verdad?, la empresa. ¿Cómo va a ser esa estrategia de crecimiento? Quiero rescatar algo en cuanto al plan de sucesión, porque normalmente se piensa, ¿verdad?, que la sucesión se da cuando la persona se muere, pero no es así. Puede ser, digamos, que sea una empresa familiar y se tiene que pensar qué va a suceder, ¿verdad?, si ambos fundadores, siendo esposos, se divorcian.
y tal vez tienen posiciones claves dentro de la organización. Bueno, ¿a quién formo para que me ayude con esto? Es un plan de mitigación lo que se está haciendo. Entonces, empieza a darse también ese enfoque ya a partir de esa etapa de evolución del negocio con ese tamaño de la organización. Los objetivos cambian un poco, ya el crecimiento se está dando, etcétera. Ahora se tiene que profesionalizar la empresa. Estoy colocando recursos y tenemos, ¿verdad?, que hacerla más profesional. Tenemos que hacerla lucir diferente. Y tenemos que optimizar esa estructura. O sea, hay que ganar eficacia y eficiencia. Esos son ejemplos de objetivos estratégicos. Y allí empiezan a haber también, pues, riesgos que se identifican con cada uno de esos objetivos. Pueden ser uno o varios riesgos por cada objetivo. Por ejemplo, en el tema de profesionalización de la empresa, el tema de que sea, digamos, semiformal puede ser un riesgo que se identifica ahí. O la empresa creció rápidamente, pero le faltan políticas y controles. Ok, esos son ejemplos. ¿Y quiénes van a ser los responsables? Y ahora no solamente es la junta directiva, también es el comité de alta gerencia o la alta gerencia. Cuando la empresa llega a un tamaño mediano y sigue, digamos, en un tema de desarrollo organizacional, ya no está en crecimiento activo, ya se dio el crecimiento, ya la empresa creció, ya pasó la cantidad de colaboradores, ya no son 29, ya ahora son 35, son 40, ya está, digamos, en un tamaño mediano. Probablemente va a seguir creciendo. Igual, lo mínimo que deben de tener son la asamblea de socios, junta directiva y comité de alta gerencia. ¿Ok? Los enfoques van a ser los mismos inicialmente: gestión de riesgos, plan de sucesión, estrategia de desarrollo, pero se mete un elemento diferenciador que es la estrategia de expansión de ese negocio. Y allí empiezan a darse nuevamente objetivos estratégicos, riesgos identificados y responsables de esto. ¿Ok? Por último, ya la empresa, ¿verdad?, está en una etapa mediana en crecimiento, o sea, ya va acercándose más a los 99 colaboradores, 100 colaboradores, ha tomado muchas de las características de una empresa grande, ¿ok? Ya aquí se puede empezar con el tema de implementar comités de apoyo. Ya no solamente la asamblea de socios, junta directiva y comité de alta gerencia, sino que también aquí ya estamos hablando de un comité de riesgos y control interno, un comité de ética, de transparencia de información, de tecnología, etc. ¿Okay? El enfoque sigue siendo riesgos, sucesión, pero también se centran en la estrategia de desarrollo organizacional, porque la empresa se sigue moviendo, o sea, es un organismo vivo, sigue evolucionando, y en mucho el tema de expansión. O sea, ya no solamente voy a operar acá en el país, sino que quiero salir del país. No sé si voy a establecer una empresa o lo voy a hacer de alguna otra manera. Puede ser que no necesariamente sea fuera del país. Puede ser que la expansión del negocio es, quiero cambiar un poco mi modelo de negocio. Quiero mantener una empresa que haga esto, pero quiero crear una empresa hermana o hija de esta que se dedique a otra cosa. Digamos, en nuestro caso, desarrollamos software, no damos consultoría, tenemos aliados para eso, pero queremos, para seguir el ejemplo, queremos crear una empresa hija que se dedique a la consultoría. Entonces, ya ahí empieza a darse una expansión del negocio. Ya no solamente es por un tema territorial, sino también puede ser de mi modelo de negocio. ¿Ok? Y ahí vendrán otros objetivos estratégicos relacionados a cada una de esas etapas, sus riesgos y al menos, ¿verdad?, cuáles de los comités terminan siendo, o de los órganos terminan siendo responsables de esto. Para poder lograr esto, lo que les mencionaba, ¿verdad?, anteriormente, se necesita conocer el tamaño de la empresa, la etapa de evolución, entender un poco, ¿verdad?, tal vez no a fondo, pero sí un poco, cuáles son las limitaciones y responsabilidades de cada uno de los órganos, ¿verdad? Entender cómo es o cuál es mi estado de madurez respecto a la gobernanza corporativa, trabajar, ¿verdad?, evidentemente en planes de control o de acciones que me permitan ir cerrando brechas y con todo eso montar la hoja de ruta, que es lo que acabamos de explicar. ¿Okay? Ya para terminar, les puedo decir, ¿verdad?, que antes de iniciar con todo esto, se necesita un análisis del costo-beneficio de implementar una gobernanza corporativa.
Decir que se tiene un gobierno corporativo está muy de moda, realmente es necesario. Ya vemos, ¿verdad?, que hasta por regulación nos aplica. Está la ley 96-99 de la responsabilidad penal para las personas jurídicas, ya lo tipifica ahí. Entonces ya no solamente, ¿verdad?, es como, qué bueno tenerlo, me va a ayudar, sino que inclusive ya hasta por aspectos regulatorios debo de empezar a analizar el tema de gobernanza corporativa. Más sin embargo, el tema de costo-beneficio siempre tiene que estar presente. Si me va a costar más de lo que me va a beneficiar, es mejor tratar de hacer algunas otras cosas, ¿verdad? Para cumplir, pero no necesariamente establecer toda la gobernanza corporativa. Esto es básico y es ideal, o sea, siempre ese análisis de costo-beneficio está ahí, porque lo que menos se quiere es entorpecer el funcionamiento de la organización, ¿verdad? O tal vez crearle inclusive costos que tal vez no pueda asumir. Entonces vamos a tener gobierno corporativo en una empresa que pronto se va a salir del mercado porque no puede costear todo eso. ¿Ok? Dos, mi segunda conclusión es que si se aplica, o sea, si lo primero se aplica, si tiene más beneficio, si están en una etapa correcta, en un tamaño correcto, empiecen al menos con lo básico. No tienen que implementar todo, no tienen que implementar de hecho todos a la misma vez. Pueden empezar uno a uno. Eso es un proceso que se puede llevar 6 meses, un año, porque se entiende que las mismas personas que están trabajando en el día a día son las que tienen que desarrollar esto. Entonces, mi recomendación es arranquen uno a uno, arranquen con la asamblea de socios, tipifíquenlo bien, creen la política de gobernanza corporativa, empiecen a ver toda esta parte. Cuando lo tengan listo, sigan con la junta directiva, luego con el comité de alta gerencia y así sucesivamente. No traten de hacer todo de una sola vez porque se les va a complicar un poco más. Lo tercero es tener esa conciencia que la gobernanza corporativa no es un objetivo en sí, eso no es el fin, ¿verdad? No es tenerlo por tenerlo, sino véanlo como una herramienta o como un medio que me permite lograr los objetivos. ¿Cuáles objetivos? Los que se hayan establecido, ¿verdad? Para mí, el más importante es la permanencia en el mercado y evidentemente, ¿verdad?, un crecimiento patrimonial. El cuarto es lograr un compromiso real de los socios, de la junta directiva, de la alta gerencia, ¿verdad? Para que ese tema de gobernanza corporativa realmente no sea de papel, porque de lo contrario, más bien vienen a enredar los temas. Por ejemplo, decir que se tiene gobernanza corporativa, ¿verdad? Tener una política de gobernanza corporativa en donde dice que se van a realizar reuniones de accionistas o de junta directiva, pero no hacerlas, o inclusive, ¿verdad?, que se dan muchos casos de que los miembros de una junta directiva se escogen por un tema de confianza, entonces no coloco a las personas idóneas, sino más bien las que conozco, pues termino dándole muchas veces una posición o una silla de una junta directiva a mi hermano. Yo estoy en el negocio, desarrollo de negocios, y mi hermano está en el área de transporte de carga pesada, pero mi hermano está en la junta directiva. Por supuesto que nunca se va a reunir, pero está ahí y está cumplido, ¿verdad?, el tema que nos dice la legislación. Entonces es el tesorero, o es el secretario, o es, no sé, el fiscal o lo que sea, pero es una persona que no va a entender de mi negocio. Entonces tengo que escoger las personas idóneas, o sea, que eso no termine siendo un tema meramente de cumplimiento y ya, sino que realmente, ¿verdad?, haga su función. Y por último, cada una de estas cosas, pues tiene que llevar un plan de control, o sea, monitorear qué es lo que se dijo y qué está pasando, qué se está haciendo, cómo nos está resultando todo lo que estamos trabajando. Dijimos que íbamos a hacer eso de forma ordenada, bueno, ¿se logró o no se logró? ¿En qué mejoramos? ¿Cerramos las brechas? Etcétera. Señores, eso sería mi presentación. Espero que realmente les haya agradado. Es una forma diferente de ver el tema de gobernanza corporativa. Ya no estamos hablando de un tema meramente legal, ¿verdad?, sino más bien una forma práctica de cómo implementarlo. Y les decía al inicio que todo esto se basa en nuestra experiencia. No es algo que nos hayan contado, sino que lo hemos tenido que vivir. Al inicio no tuve la oportunidad de compartir la pantalla,
Pero les decía que nosotros somos una pequeña empresa, somos una startup, y aparte de eso, ¿verdad? Estamos con un programa anticorrupción y tenemos una certificación de ese programa basado en la ley 9699 que nos obliga, ¿verdad?, a hablar y ver temas de gobernanza corporativa. Aparte de todo, estamos en el mundo de desarrollo de software tipo RegCheck, que es Regulation Technology, que pues ayudamos a muchas de las organizaciones justamente con este tipo de cosas. Entonces, pues con muchísimo más razón hace sentido que tengamos que aplicar gobernanza corporativa. Muchísimas gracias. Don Edgar, muchísimas gracias a usted por la excelente presentación y vamos a las preguntas. Vamos Claro. a ver. Ok, hay una que hicieron al principio, uno de nuestros participantes que decía que si es posible compartir la plantilla que usted presentó. Claro que sí, con todo el gusto. Ok, muchas gracias. Y hay otra pregunta que dice que si usted tiene algún ejemplo de política de gobernanza corporativa. Sí, nosotros dentro de la certificación PROMED tuvimos que desarrollar diferentes políticas, procedimientos y herramientas. Con todo el gusto, bueno, al final de la presentación que ustedes les van a enviar a ellos, vienen nuestros contactos, me pueden localizar y con todo el gusto nosotros podemos hablar de eso, podemos sacar un ratito y realmente los podemos orientar. Tenemos una política de gobernanza corporativa con diferentes aspectos. Ok, muchas gracias. Luego dice otra aquí. Estimado don Edgar, con base en su experiencia y conocimiento, ¿cuáles pueden ser los mayores beneficios de implementar la gobernanza corporativa? Bueno, yo diría que el principal, definitivamente, ¿verdad?, es el hecho de que apoye la conservación del negocio en el mercado. Dicho en otras palabras, que mitigue el riesgo de que se salga del mercado. Aquellos que aplican la gobernanza corporativa tienen más posibilidades de sobrevivir que aquellos que no lo hacen. Esto no es una regla, eso no quiere decir que por aplicar gobernanza corporativa no puedo salirme del mercado. O viceversa, que si no la aplico me voy a salir del mercado. No es así, ¿verdad? No es una relación tan directa, pero sí mitiga en gran parte esa posibilidad. Entonces, el principal beneficio definitivamente, ¿verdad?, es apoyar esa organización a que sea más fuerte, a que pueda competir de diferentes formas en el mercado, de que puedan tener estrategias, de que puedan tener, ¿verdad?, diferentes planes que apoye todo eso, que sea una empresa más organizada, más ordenada, etcétera. Eso por un lado, pero también muchas de esas organizaciones necesitan el levantamiento de capital, ya sea a través de una institución financiera o a través de capitalización de la empresa. Y no es lo mismo definitivamente ir a un banco, ir a un fondo de inversión, ¿verdad?, con gobierno corporativo que sin gobierno corporativo. La transparencia, confianza y demás que da la gobernanza corporativa cambia. Realmente eso forma un hito. Ok. Hay otra consulta aquí que dice que si esto es una certificación y que si de ser así, cada cuánto tiempo hay que hacerla. No, la gobernanza corporativa no es una certificación, es algo que se establece, ¿verdad?, como política, que se siguen, digamos, todas las acciones que están determinadas ahí, que se revisan, se monitorean para mejorarlas, ¿verdad? Y no tiene una caducidad. O sea, es algo que está siempre ahí. No se certifica como tal, ¿verdad? Lo que sí se hace por buenas prácticas es tener una buena política de gobierno corporativo que se pueda expresar no solamente internamente, sino también externamente. Y, por ejemplo, esto perfectamente podría ser parte de un código de ética que pueda poseer la empresa, ¿verdad? Entonces también eso apoya, por ejemplo, si en algún momento quieren tener algún programa de cumplimiento anticorrupción, ¿verdad? La gobernanza corporativa, el código de ética y demás les va a fortalecer justamente todo eso. Pero para responder puntualmente, no es una certificación como tal. Ok. Luego aquí hay otra pregunta. ¿Qué pasa si yo soy el dueño de la empresa PYME, dueño del 100% de las acciones
los de junta directiva no están en la empresa? ¿Cómo hago la gobernanza? Es que justamente el gobierno corporativo lo que busca es que no toda la responsabilidad, la autoridad y toma de decisiones esté concentrada en una única persona. Porque lamentablemente, bueno, no sé quién hizo la pregunta, pero indistintamente de eso, lamentablemente, si esa persona llega a faltar, la empresa desaparece. Porque probablemente él siendo accionista, siendo básicamente el que domina la junta directiva y probablemente también debe ser el gerente general, ¿verdad? Es el que tiene la concentración de todo el conocimiento. Entonces, lo que viene a ser la gobernanza corporativa es a decirle, ok, usted puede seguir, ¿verdad? Siendo el único socio o el socio mayoritario. Usted es el presidente de la junta directiva, pero necesita, ¿verdad? Delegar, necesita empezar a compartir esa responsabilidad, necesita acompañarse por miembros de una junta directiva que le puedan realmente apoyar en la gestión. Y no necesariamente esos miembros de junta directiva tienen que ser personas contratadas. Se estila mucho también, ¿verdad? Que se utilizan miembros externos, que son asesores y que se les paga, digamos, una pequeña dieta, etcétera, que son personas que le pueden apoyar o dar mucho valor a la organización y también bueno, con eso se empieza a dar el cumplimiento de gobernanza corporativa. En cuanto a la parte de la alta gerencia, pues lo mejor sería, ¿verdad? Si es el caso, que empiece a buscar a alguien internamente que pueda hacer como su segundo a bordo, que empiece a preparar a alguien y ese sería, digamos, su plan de sucesión. Es muy común que en las pymes se dé lo que la persona está diciendo, ¿verdad? Es muy común y bueno, la forma quizá de mitigar un poco eso es como lo mencioné. No sé si eso respondió a la pregunta de la persona. Ok, doña Verónica Castillo, que era la que nos había preguntado que si es una certificación, vuelve a hacer aquí un comentario y nos dice, ok, es como un estilo de políticas de funcionamiento. De cierta forma, sí, más que de funcionamiento es de organización, es cómo, digamos, cómo van a interactuar las partes relacionadas con la organización, cómo, ¿verdad? Vamos a hacer funcionar esa organización. O sea, sí tiene que ver con el funcionamiento, pero no se limita únicamente al funcionamiento. También tiene que ver mucho con el tema de organización. Y cuando hablo de organización, hablo de una estructura organizacional, ¿verdad? En donde todo arranca por una asamblea de socios, luego está una junta directiva que es responsable de X, Y o Z, luego una alta gerencia o comité de altas gerencias, y de ahí viene todo para abajo. Entonces, ¿cómo se establece toda esa relación entre las partes internamente y también a nivel externo, ¿verdad? Porque pueden ser auditorías externas, pueden ser acreedores, pueden ser clientes, pueden ser proveedores, pueden ser inclusive inversionistas. O sea, todas esas partes interesadas de una u otra manera están reguladas a través de la gobernanza corporativa. Entonces, no se limita únicamente al funcionamiento interno, ¿verdad? También tiene que ver mucho con la parte organizacional. Ok. Luego aquí hay otra consulta, dice, me parece que si hago gobierno corporativo inicialmente bajo las ventas, ¿por qué debo sacar tiempo para dejar de producir? ¿Es así? ¿Es que tiempo, es que tiempo me podría recuperar de esa baja y aumentar las ventas producto de mi orden? Por favor, ¿me podría repetir la pregunta? Es que en un momento se me cortó y no la pude escuchar bien. Ok, dice, me parece que si hago gobierno corporativo inicialmente bajo las ventas, ¿por qué debo sacar tiempo para dejar de producir? ¿Es así? ¿En qué tiempo me podría recuperar de esa baja y aumentar las ventas producto de mi orden? Bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho, basado en nuestra experiencia, mm, no fueron tantas las horas dentro del tiempo laboral que le pudimos dedicar a esto. Más bien, en muchos casos fue fuera, digamos, de ese horario, ¿verdad? ¿Por qué razón? Justamente por lo que dice la persona, no se pretende con esto jamás debilitar la organización, ni mucho menos, ¿verdad? O sea, sabemos que en el día a día las cosas tienen que seguir caminando. El riesgo de salirse del mercado siempre está ahí. Todos los días, ¿verdad? En este tipo de organizaciones hay que preocuparse por la liquidez, por el flujo. Entonces, lo más importante está en el giro del negocio, definitivamente, ¿verdad? Ahora, esto necesita realmente un compromiso, necesita dedicarle tiempo y no necesariamente siempre pasa en horas laborales.
¿verdad? A veces, dependiendo cómo se organicen las empresas, puede ser que se establezca, no sé, al final de una tarde, de un día, para ver temas de gobernanza, etcétera. Y normalmente, ¿verdad? Es como sucede. Nosotros, por ejemplo, les puedo decir que el 70-80% del tiempo se lo dedicamos, digamos, fuera del área, digamos, del horario normal, para poder lograrlo. Pero hay organizaciones que sacan, por ejemplo, no sé, los viernes de 2 a 5 de la tarde. Eso, digamos, ayuda o aligera el proceso y, bueno, es un ejemplo de cómo se puede sacar adelante. Ok, Ahora, no podría listo. decir en cuánto tiempo se recuperarán las ventas porque depende del descuido que le puedan dar y demás. Y más bien la recomendación, ¿verdad? Es que esto no le vaya a costar más que lo que le vaya a beneficiar. Es lo que le decía de la relación costo-beneficio. Si tiene que sacar personal clave, ¿verdad? Y demás, y debilitar probablemente el negocio para hacer gobernanza corporativa, pues establezcan, ¿verdad? Tal vez cómo hacerlo. Tal vez no arranquen con todo, arranquen con lo mínimo, si es que lo quieren hacer de esa manera, ¿verdad? O busquen, digamos, un asesor externo que les pueda ayudar. No lo hagan todo a nivel interno. Eso sí, siempre va a requerir el compromiso de las personas que conocen, porque si no, el asesor externo va a terminar haciendo algo que tal vez no aplique el 100% en la organización. Ok. Bueno, una pregunta que dice que si ustedes brindan este tipo de asesorías. Eh, Nosotros tenemos alianzas con empresas que están metidas de lleno en el tema de cumplimiento. Nosotros como tal somos desarrolladores de software y llevamos la tecnología o aplicamos la tecnología para facilitar esa gestión. Pero sí tenemos alianzas estrechas con empresas en Costa Rica y fuera de Costa Rica que se dedican, ¿verdad?, al tema de cumplimiento y que perfectamente pueden asesorar a las empresas. Con todo el gusto Ok, les podemos ayudar también. ok. Y luego vamos a tener esta última pregunta que dice, ¿cómo ponemos en práctica la gobernanza corporativa? ¿Existe un manual? Bueno, una buena base para esto puede ser esa tercera edición, ¿verdad?, voluntaria de lo que es gobierno corporativo, que está dada por el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica. Allí están las principales, mejores prácticas, diría yo. Eso lo vimos en la matriz en donde mostré cómo se podía diagnosticar cuál es la madurez de gobernanza corporativa que podemos tener. Entonces, no existe un manual como tal, pero eso es una muy buena base. Y si se hace un buen diagnóstico, se establece un plan de control, ¿verdad? Y ese mismo plan de control es el que va a establecer esa especie de manual que nombran. Es como decir, mira, para poder cumplir con gobernanza corporativa, yo debo establecer, digamos, canales ya formales de comunicación con mis socios. O cuando vamos a hacer reuniones de junta directiva, se tienen que dar, ¿verdad?, lo que dicen los principios de gobierno corporativo. O sea, ¿qué temas vamos a tocar? ¿Se están tomando las actas o no? Porque muchas veces se hacen reuniones, pero no se toman, digamos, actas ni mucho menos, no queda nada por escrito, ¿verdad? Eso no es una buena práctica del todo. Lo mismo pasa en las asambleas de socios, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de cosas que están establecidas en ese tercer código voluntario del Instituto de Gobierno Corporativo, más los planes de acción internas, pues se puede crear, por así decirlo, ese manual. Y con ese plan de control, ¿verdad?, y un buen monitoreo, pues se puede ir viendo, ¿verdad?, cómo se va a ir logrando esos objetivos que se han establecido con la gobernanza corporativa. Ya vamos a darle lectura a esta última pregunta. Dice ¿Ok? así. A lo que entiendo, la gobernanza corporativa es una guía organizacional corporativa en donde las empresas pequeñas podemos tener poder en práctica. Y ustedes ofrecen ese sistema de plantillas que nos permiten aplicarla. Mi pregunta es, ¿ustedes venden esa plantilla? La plantilla como tal, no, con todo el gusto se las puedo dar, ¿verdad? Realmente, digamos, estamos justamente para ayudarnos entre empresas del mismo tipo. Eso es también parte de nuestros objetivos. Pero también nosotros contamos con un sistema, ¿verdad? No es un sistema extremadamente caro, está eh, hecho para que no solamente empresas de cierto tipo puedan obtenerlo, sino que también está enfocado en pymes.
¿verdad? Y también, pues con muchísimo más facilidad se pueden hacer las cosas, porque en Excel, dependiendo de la cantidad de acciones y demás que se vayan a tomar, controlarlas, pues puede ser un poquito complicado. Pero con todo el gusto, bueno, para hacer rápida la respuesta, le puedo compartir las plantillas y si tiene interés, nos podemos hablar, me pueden contactar y le podemos hacer una pequeña demostración de lo que es la herramienta como tal. Le podemos mostrar cuáles son los precios que tiene y todos los beneficios que eso conlleva. Perfecto, don Edgar, muchísimas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego.